estimados participantes, muy buenas tardes. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar unos minutos de tolerancia para que los inscritos puedan ingresar al webinar. A las 5:05 estamos iniciando. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora sí, muchas gracias a todos por su paciencia. Les saluda Jocelyn Córdoba y en nombre de la Cámara Peruano-Alemana les damos la cordial bienvenida a nuestro webinar virtual Reflexiones sobre la adquisición de residencia en el contexto de pandemia COVID-2019, organizado junto con el Estudio Iberoamericano Filipe Prieto Carrizosa Ferrero Du y Uría, adelante como PPU, con la participación como ponente de la señorita Joana Timaná, asociada principal de Impuestos y Comercio Internacional del estudio en mención. Quisiera compartir con ustedes una breve introducción de nuestra ponente. La señorita Joana centra su ejercicio profesional en la estructuración de transacciones para optimizar el costo fiscal, planeamiento tributario e internacional. Asimismo, la absolución de consultas tributarias, elaboración de informes, análisis de las implicancias tributarias de diversas transacciones y reorganizaciones societarias. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en tributación internacional del International Tax Center de la Universidad de Leiden y es docente de la PUC en pregrado y posgrado. Antes de iniciar con la presentación, agradeceremos puedan tener en cuenta lo siguiente. Por un tema de seguridad, por favor identificarse con su nombre y apellido y no con un alias. Les agradecemos mantener su micrófono en silencio y sus cámaras apagadas durante la presentación para evitar interferencias. Con relación a las preguntas que puedan tener,
las podrán ir escribiendo a lo largo de la presentación en el chat grupal o chat privado, y llegado el momento de las preguntas, nos encargaremos de leerlas al ponente. Ahora le brindo la palabra a la señorita Joana Timaná. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer a la Cámara por la invitación y agradecer, bueno, a ustedes por acompañarnos en esta sesión de hoy, ¿no? Abordaremos algunos temas relevantes que han sucedido, pues, con ocasión de este contexto de pandemia, COVID-19, que venimos atravesando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, lamentablemente, desde el año pasado, y que sin duda pues ha tenido un impacto fiscal importante, ¿no? En nuestra presentación de hoy nos centraremos en las implicancias respecto de las personas naturales, ¿no? Los aspectos fiscales, pero también haremos alguna incidencia en también empresas extranjeras que de alguna manera tienen presencia en el país a través de algún personal destacado, ¿no? Y esto con ocasión de un pronunciamiento que hubo el año pasado emitido por la Administración Tributaria peruana. Voy ahora a pasar a compartir la presentación que quería compartir para esta presentación, para que me puedan seguir de alguna manera de forma gráfica. Ustedes, entiendo, igual van a tener acceso a esta información, ¿no? Algunos temas generales, ¿no? En nuestro país, la presencia física, en el caso de extranjeros o expatriados, siempre ha sido fundamental para la adquisición del domicilio fiscal, lo que en el contexto internacional se entiende como residencia, ¿no? Básicamente son conceptos asimilables. En nuestro país la legislación acuña el término como domicilio, ¿no? Y en general los peruanos tenemos el domicilio por la residencia habitual, pero las personas extranjeras necesitan pasar un tiempo mínimo de presencia física para adquirir ese domicilio para efectos fiscales, ¿no? Adquirido ese domicilio, el efecto, ¿no?, de la adquisición de ese nuevo domicilio recién se da al inicio del año siguiente. No tiene un efecto inmediato, sino tiene un efecto diferido, a diferencia de otros países en donde, cumplida la condición, los efectos surten de manera inmediata. En el Perú no, hay que esperar al año siguiente para recibir el trato de domiciliado, que básicamente lo que permite es acceder a tasas mucho más reducidas. Hay una tasa progresiva del impuesto a la renta, también permite pues la deducción del mínimo imponible, ¿no?, que hoy en día estamos alrededor de más o menos 30.000 soles. Entonces la tributación es más beneficiosa, menos gravosa para los domiciliados respecto de los no domiciliados. Entonces les decía que la presencia física es relevante para determinar la adquisición del domicilio. También es relevante, ¿no?, para la pérdida del domicilio, porque claro, las ausencias mayores a 183 días, desde el día 184, ¿no?, también implican la pérdida de ese domicilio, ¿no? Un ejemplo concreto es una persona, ¿no?, sale del país, ¿no?, y permanece ausente del país más de 183 días, entonces ya estamos hablando de que habría perdido el domicilio, y a diferencia de los efectos de la adquisición, este sí tiene un efecto inmediato, ¿no? Se pierde cuando se cumplen las dos condiciones, ¿no? La salida del país o el cumplimiento de este plazo ausente por más de 183 días, ¿no? La norma también permite que se pierda el domicilio en caso que se adquiera, por ejemplo, una residencia acreditada con el visado correspondiente de otro país, o que también se haya obtenido un contrato de trabajo por un plazo no menor de un año, ¿no?, que tiene que cumplir los requisitos de las autorizaciones del consulado pertinente. Pero atendiéndonos a la presencia física, está referido a estas ausencias mayores de 183 días, ¿no? Entonces, para ganar el domicilio tengo que estar presente por lo menos 183 días en un plazo de 12 meses, y si tengo ausencias mayores también de esos 183 y he salido del país, pues también se da el supuesto de pérdida, ¿no? Básicamente esas son las reglas espejo en cuanto a la presencia física y la relevancia respecto al domicilio fiscal, ¿no? En el caso de
las empresas que están constituidas en el extranjero, pero que remiten a su personal, ¿no es cierto?, para realizar determinados servicios a que se comprometen en locales de empresas peruanas que son sus clientes, ¿no? Ahí también hay toda una regulación específica para lo que se conoce desde el punto de vista tributario como establecimientos permanentes, ¿no? Entonces, eso hace que haya una conexión, ¿no?, de negocio en nuestro país, de esta empresa extranjera, de esa empresa constituida en el extranjero, y hace que también tenga que pagar impuestos en el Perú, ¿no? Entonces vamos a también referirnos a estas reglas que ha pasado en el contexto COVID con este personal destacado cuyo empleador es una empresa extranjera. La normativa peruana contempla 4 supuestos de establecimiento permanente, que esto ocurre cuando la empresa extranjera realiza negocios en nuestro país sin necesidad de tener un vehículo legal o una empresa constituida formalmente en registros públicos, sino más bien a través del ejercicio de los negocios mediante personal destacado, ya sea personal dependiente o independiente, ¿no? Y esto va teniendo matices de arraigo en nuestro país, ¿no? ¿A qué me refiero? Puede ser que efectivamente la empresa extranjera pues tenga una conexión bastante más cercana con nuestro país y tenga montada una oficina, ¿no? Y en esa oficina pues se realice la actividad de negocio y ahí esté de alguna manera funcionando el personal destacado, ¿no? En ese caso también se conoce que hay un establecimiento permanente. Una menor arraigo se da, por ejemplo, en el caso de la prestación de servicios. Ahí ya no hay la necesidad de tener una oficina, basta que personal, ¿no?, contratado por la empresa extranjera sea destacado al Perú para prestar determinado servicio, entonces ya se considera que hay un establecimiento permanente, ¿no? Y quizás el establecimiento permanente con menos arraigo es aquel cuando tenemos un agente. Si el agente tiene el matiz de ser dependiente, es decir, que realiza labores habituales para esta empresa extranjera, también cumpliendo ciertos requisitos de tener los poderes pertinentes para vincular contractualmente a la entidad extranjera, entonces también puede que gatille o configure un establecimiento permanente en nuestro país. Como ven, estos casos, incluido el contrato de construcción, involucra personal que actúa en representación de una empresa extranjera y que físicamente está situada en nuestro país. Y que en el contexto del cierre de fronteras por el tema del COVID, pues permaneció más del plazo que esperaba. Entonces, hasta aquí tenemos que el hecho que se haya permanecido involuntariamente, ya sea personal independiente o dependiente de empresas extranjeras, ha tenido pues un impacto tanto en la tributación a nivel del trabajador o persona o consultor, si es independiente, pero también ha tenido un impacto a nivel de las empresas extranjeras, dado el personal que destaca a nuestro país y que actúa en representación de esas empresas extranjeras. ¿Qué es lo que la Administración Tributaria ha opinado respecto de este periodo involuntario que tuvimos, el cierre de las fronteras? Actualmente también mantenemos un espacio de cierre con los países europeos, ¿no? La Administración Tributaria lo que señala es que la ley no contempla ninguna regla de excepción, ¿no? El cómputo de los 183 días para adquirir el domicilio o las ausencias para perder el domicilio dentro de este plazo cualquiera de 12 meses no contempla ninguna excepción. No se ha previsto en la norma tributaria una excepción de caso fortuito, fuerza mayor, supuestos excepcionales. De hecho, tampoco la ley entra a valorar la iniciativa o la voluntariedad o negación, digamos, del personal o del individuo de querer salir del país. Es irrelevante. Basta la presencia física. Es un criterio sumamente objetivo y en razón de ello es la respuesta tan rígida de la Administración Tributaria, en el sentido que no habiendo ninguna excepción, basta que se dé la presencia física, esos días van a pasar a computar para efectos de ganar domicilio, ¿no? Lo importante ver es qué va a pasar con ese personal, ¿no? Si ese personal ya logró salir, ¿no? Lo más probable es que haya adquirido el domicilio en el 2020,
pero como les decía que los efectos se dan al año siguiente, tendría que ser en el 2021, que ya estamos cursando, si lograron salir, entonces en el momento en que salen se dará a su vez la paradójica de que pierde el domicilio ganado en el 20, porque está volviendo a su país de residencia, ¿no? Si ha mantenido la presencia física todavía en el año 21, habrá que evaluar cada caso concreto para ver su situación fiscal. Entonces, la opinión de la administración ha sido que no hay ninguna excepción y pese a que hubo pues el impedimento de salida, igualmente este plazo ha computado. La administración tributaria también señala que si bien es cierto hubo un cierre de fronteras, siempre hubo, ¿no?, la disposición y las reglas para hacer la repatriación de aquellos extranjeros que estaban físicamente en nuestro país, ¿no? Entonces, que se han dado las medidas y que de alguna manera las embajadas han colaborado para que cada país repatrie a sus nacionales. El organismo, ¿no?, que un poco consolida los lineamientos a nivel internacional, conocido como OCDE, dio algunos lineamientos para que los países que son parte de este organismo, o en todo caso aquellos que quieren tomarlo esto como referencia, puedan seguir estos lineamientos, ¿no? La OCDE lo que señaló, más bien contrario a lo que estableció la Administración Tributaria, es que este plazo de la cuarentena o de cierre de fronteras no sea considerado para modificar o alterar la situación tributaria, ya sea de la persona natural o de las empresas extranjeras que tienen presencia física a través de su personal en otros países distintos al país de constitución o de residencia. Sin embargo, como hemos visto, pues la administración tributaria no ha recogido específicamente este criterio, ¿no? Sin embargo, me parece importante igual repasar, ¿no?, cuáles han sido los criterios que la OCDE ha señalado y también analizar de alguna manera por qué la administración tributaria no valoró estas recomendaciones. En mi opinión, porque no eran del todo aplicables, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso, en esta primera situación, ¿no?, en donde la persona estaba en un país distinto al de residencia, al que hemos denominado en la diapositiva país de confinamiento, ¿no? En esos casos, en el caso de los tratados de doble imposición, ¿no?, si es que se da una dualidad de residencia, o sea, es decir, si se mantiene la residencia fiscal en el país de residencia, que es el país original, y si por el contexto COVID, ¿no?, hay presencia física relevante que determine que esta persona natural adquiera el domicilio en el país del confinamiento, pues se da que la persona es domiciliada para efectos fiscales o residente para efectos fiscales, tanto en el país X como Y. Entonces, al existir esa doble residencia, para efectos internacionales existe una regla que se conoce, ¿no?, como la regla de quiebre, y es la que decide en qué país termina siendo residente ese individuo, si en X o en Y. Y aquí la OCDE tiene una solución bastante más práctica que no se acomoda a nuestra legislación, porque aquí la regla que termina por primar es una regla sustantiva, ¿no? Es una regla en el sentido de dónde están los centros vitales de este individuo. Y los centros vitales no son más una cosa que dónde están los intereses personales, de trabajo, de negocios, de activos, de bienes, de patrimonio de una persona natural o individuo. No necesariamente el centro de intereses vitales está marcado por la sola presencia física. Entonces, esto le permite a la OCDE, ¿no?, recomendar que la presencia física no sea la determinante para un cambio de residencia, para efectos fiscales, ¿no? Pero más bien el Perú tiene una regla totalmente distinta a la que prima a nivel de los tratados y en el propio modelo que propone la OCDE. Lo mismo sucede en esta situación inversa, ¿no?, en donde más bien la persona natural, ¿no?, tenía su país de origen, pero adquiere residencia en el país en donde normalmente trabaja, ¿no? Pero en la situación del COVID se ve la necesidad, pues, de regresar a su país de origen, ¿no?
Entonces, la OCDE usa un criterio bastante similar, el tema de los centros de intereses vitales, para dejar en claro que no debiera haber una pérdida del domicilio en el país en que fue adquirido, que en este caso es el país B en el ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente la OCDE no da preferencia a la presencia física porque tiene reglas más sustantivas que le orientan y le sirven para establecer la residencia fiscal para los individuos, normas que, repito, en el Perú todavía no hemos adecuado o modificado. Nosotros seguimos con la presencia física, es el único requisito para adquirir la residencia fiscal. Hubo una posibilidad de reforma, recuerdo en el año 2018, pero sin embargo la norma se mantiene tal cual. No se llegó a implementar esta reforma a nivel de la ley del impuesto a la renta. En el caso de los establecimientos permanentes, también la OCDE, ¿no? Este organismo internacional, también ha tenido ciertos lineamientos en el mismo sentido, ¿no? Tratar de que todas estas presencias del personal destacado que se han vuelto obligatorias por efectos del confinamiento, pues tampoco afecten la tributación, ¿no? La OCDE habla de un concepto de fuerza mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el concepto básico de establecimiento permanente se requiere, ¿no? Esta intención de ejecutar el negocio en el país distinto al de residencia, ¿no? Y también tiene que haber un grado de habitualidad, un grado de permanencia que la OCDE reconoce que en este caso no se da porque se entiende que la presencia física de ese personal únicamente obedece, ¿no?, al confinamiento, y que en una situación de estándar normal no hubiera habido la presencia de ese personal destacado por el tiempo en que ha permanecido, ¿no? Eso es muy importante. La OCDE dice, hay que entrar a analizar cómo ha estado la situación pre-COVID, ¿no? Si la presencia del personal destacado únicamente obedece a la situación del confinamiento, entonces no hay que dar relevancia a esta presencia física obligatoria para efectos fiscales, ¿no? En el caso de las actuaciones del agente dependiente, ¿no? La OCDE también señala que en este caso tampoco se da el rasgo de la habitualidad, ¿no? Porque básicamente la presencia de este agente dependiente en el país distinto al de residencia, pues va a ser muy temporal y muy vinculado únicamente al confinamiento. Entonces aquí también la OCDE, dentro de sus lineamientos, lo que señala es que debería tenderse a que esta presencia física no termine configurando un establecimiento permanente, porque finalmente en el agente, ¿no?, habría que entrar a ver si los poderes, por ejemplo, o la suscripción de los contratos en representación de la entidad extranjera finalmente ocurrieron en nuestro país por la situación de la pandemia, o si era el modus operandi de la empresa. Si era el modus operandi, probablemente sí estaríamos configurando un establecimiento permanente. Pero si solamente se optó por otorgar los poderes a este agente dependiente para que firme contratos en nuestro país en representación de la entidad extranjera únicamente por el contexto COVID, y es un supuesto excepcional, no habitual, no generalizado dentro de la operativa de negocio de la empresa no domiciliada o extranjera, entonces no debería terminar configurando un establecimiento permanente, ¿no? La diferencia que hay entre pagar con impuestos en Perú como una empresa extranjera, ¿no?, y una empresa con establecimiento permanente es muy importante, porque el establecimiento permanente tiene una serie de cargas, de obligaciones, tanto formales como también del pago de impuestos, ¿no? La entidad no domiciliada en realidad paga sus impuestos por la vía de la retención o reducción que hace la entidad o el cliente domiciliado en el Perú. No tiene una relación directa con la administración tributaria peruana. El establecimiento permanente sí tiene que obtener su RUC, como cualquier empresa constituida, tiene que sacar sus comprobantes de pago y cumplir con todas las declaraciones y formalidades que exige el ser un contribuyente y el tener un RUC y estar inscrito ante la administración tributaria peruana. Entonces hay una serie de obligaciones que cumplir que evidentemente son distintas a únicamente mantener la situación de una empresa extranjera que eventualmente pague impuestos en nuestro país por la vía de la retención o rebaja en el pago
que hace como parte de la contraprestación su cliente peruano, ¿no? En el caso de las obras de construcción, aquí sí la OCDE lo deja abierto, ¿no? Probablemente en nuestro país sí haya habido casuística respecto de esto, de obras de construcción no monitoreadas por empresas extranjeras y que se vieron en la situación ya sea de continuar o de hacer una paralización de sus actividades por el tema del contexto de la pandemia, ¿no? En esta época de cierre de fronteras también hubo una, digamos, una suspensión de muchas actividades y luego progresivamente se fueron ampliando las fases, ¿no? Aquí lo que dice la OCDE es que la paralización en sí misma no implica que ese lapso de tiempo no va a ser computable para efectos de determinar un establecimiento permanente, ¿no? Lo que señala es que habrá que analizarse caso por caso y en todo caso deja la libertad a los países de regular cómo tratar este lapso de tiempo de la paralización, ¿no? En el caso del modelo OCDE, ¿no? También las obras de construcción que suelen durar aproximadamente de 6 meses a más, dependiendo del tratado que se ha suscrito, dentro de un plazo de 12 meses ya estaría configurando un establecimiento permanente. La realización de obras por menores a ese plazo no tienen el tema de un establecimiento permanente, ¿no? Como ven en todos estos casos, el transcurso del tiempo es sumamente relevante para la forma en cómo tributan las entidades extranjeras que despliegan personal, que remiten personal, que destacan personal a nuestro país. En general, la OCDE lo que invita a las administraciones en este documento que fue emitido el año pasado, en abril del 2020, y que ha sido complementado, ha sido actualizado hacia inicios de este año, en enero del 2020, pues insta a no considerar o a ser flexibles, ¿no?, con las interpretaciones que puedan tener respecto de la presencia física obligatoria, ¿no?, que se ha tenido como consecuencia del contexto de la pandemia. Ha habido, por supuesto, mucha independencia de cada jurisdicción para establecer sus interpretaciones para efectos de su ley doméstica o la ley interna. De hecho, son pocos los países que se han alineado a la normativa de la OCDE, ¿no? Nosotros hemos querido compartir con ustedes la experiencia de otros países para que ustedes puedan apreciar que la posición de la administración tributaria no es aislada, ¿no? Ir en contra de esos lineamientos de la OCDE, como les digo, tiene una justificación en la propia ley interna, porque nuestra ley contempla otros criterios, el de presencia física, para la adquisición del domicilio o su pérdida, no el centro de intereses vitales, que es un poco el criterio fundamental que sigue la OCDE, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, España también está alineado a la posición de la administración tributaria, ¿no? Ellos han señalado, no han seguido los lineamientos de la OCDE. El cierre de fronteras se está computando, este plazo se está computando para efectos fiscales. En el caso más bien de Australia ha sido por establecer, digamos, ciertos requisitos para determinar si van a haber cambios fiscales por el plazo transcurrido mientras hubo el tema del confinamiento, ¿no? Entra a evaluar requisitos como si ha tenido la intención de regresar. Entonces, si ha tenido la intención de regresar, bueno, es posible que ese plazo no le afecte, o si puede acreditar que pues tiene una vivienda habitual en el extranjero, ¿no? Nuestro criterio general entra a caso por caso para evaluar si la duración del plazo del confinamiento pues va a ser relevante para efectos fiscales y va a determinar un cambio, ¿no? En el caso de Alemania también ha ido en el sentido de establecer ciertos requisitos, ¿no? Ha contemplado, por ejemplo, un plazo de interrupción bastante corto, que sea de 2 semanas, ¿no?, de presencia máxima en Alemania. Yo creo que difícil de cumplir, siendo que esta situación pues finalmente se desbordó, ¿no? Además solicita que el personal de la empresa haya sido retirado del centro de la obra de construcción o la haya abandonado, y que finalmente garantizar que los ingresos vinculados a esa actividad terminen pagando impuestos en el país
de residencia. En el caso de Canadá, ¿no? Ahí sí más bien ha estado alineado bastante a OCDE, ¿no? O sea, lo que dice es que si han habido restricciones de viaje, entonces pues deberá analizarse caso por caso, pero en general muy alineado a OCDE respecto de que si han habido restricciones, pues se le dé una flexibilización para evitar cualquier cambio con incidencia fiscal, ¿no? Pero eso acotado siempre al tiempo en que hubo restricciones, ¿no? Una vez superadas las restricciones, la mayoría de los países ha exigido que regresen a sus países de residencia. En el caso colombiano, que es un caso más cercano al Perú, ¿no? Un país de la región, también está alineada a lo que la Administración Tributaria ha señalado, ¿no? Ha señalado que tampoco hay una regla de excepción, su ley interna, que es el Código Tributario, no contempla tampoco ninguna regla de excepción y entonces en ese sentido tampoco hay ninguna excepción a la regla del cómputo del plazo de presencia física y entonces el plazo del confinamiento está computando también. Reconoce que en el caso que Colombia tenga ciertos tratados suscritos con el Perú, pues podrá aplicar el criterio de centro de intereses vitales que terminará primando contra el criterio de mera presencia física, ¿no? Eso solo en los casos en donde Colombia tenga suscrito tratados para evitar la doble imposición con algunos otros países bajo el modelo de la OCDE. Y en el caso de Estados Unidos también ha dado cierta flexibilización, alineándose también a lo que ha señalado la OCDE, pero solamente por un lapso de 60 días consecutivos, ¿no? Ha estado acotado esto al periodo de febrero a abril del 2020, tanto a nivel de la tributación individual, es decir, de la persona natural laborando en el país distinto al de residencia, Estados Unidos en este caso, y también para el caso de las empresas que han destacado personal a otros países, ¿no? Ya sea para no adquirir la residencia o para mantener la residencia en Estados Unidos y poder acceder a los beneficios de los tratados, ¿no? De la red que tiene suscritos Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? En resumen, hay que evaluar caso por caso, en el caso de las personas naturales expatriadas que han pasado o que han excedido más de estos 6 meses en el año 2020, ¿no? Probablemente en esos casos ya han ganado domicilio fiscal en el Perú. ¿Cómo detectan eso? A través de la solicitud del récord migratorio, ¿no? En esos casos hay que tener en cuenta que entra el cómputo el día de entrada y el día de salida para la adquisición del domicilio y entonces habrá que revisar caso por caso, de acuerdo al récord migratorio, los días que han tenido de presencia física en el 2020. Eso implica que ya son domiciliados en el Perú, pero como les digo, si lograron salir en el 21, pues allí se podría estar dando ya un supuesto de pérdida del domicilio, ¿no? Y no habría entrado en efecto para el 2021 en la medida que hayan logrado salir por lo menos hasta antes del 2021 o enero del 2021. Si han mantenido la presencia física todavía en el 21, sí habría que revisar la tributación que va a tener estos expatriados en el 2021, que lo más probable es que ya han adquirido el domicilio fiscal. Y si bien es cierto, eso permite acceder a tasas reducidas, menores a la tributación de los no domiciliados, que es del 30%, la de los domiciliados oscila, es una tasa progresiva que oscila del 8 al 30%, o sea, es bastante más baja y tiene derecho a ciertas deducciones en gastos y mínimos no imponibles. También implica que pasan a tributar por la renta que obtienen, no solo en el Perú, sino también fuera, en otros países, o sea, inclusive en su país de origen, ¿no? Entonces sí habría que revisar el impacto caso por caso de que esta presencia física ha tenido en nuestro país, atendiendo a que el criterio de SUNAT es vinculante y pues resulta de aplicación obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria y sin duda será el criterio que se impondrá ante una eventual fiscalización. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Quedo abierta
para sus preguntas y espero que esta información que hemos compartido les resulte de utilidad. Muchas gracias, Joana, por tu ponencia. Estoy segura de que es un gran aporte para los participantes. Vamos a proceder con el bloque de preguntas. Aquí en el chat grupal es una pregunta de Mateo Ayala. ¿Este requisito de 183 días aplicaría también en 2020 y 2021, dado que muchos inmigrantes hemos salido a trabajar en remoto desde nuestros países de origen? Claro, o sea, sí, efectivamente lo que hay que hacer allí es revisar como decía, se solicita migraciones, el récord migratorio. No es un cómputo de días consecutivos, ¿no? Son 183 días dentro del lapso de 12 meses, ¿no? Entonces, no es que se revisa el ejercicio cerrado 2020, el ejercicio cerrado 2021. Hay que entrar a ver, de acuerdo al récord migratorio, desde el primer ingreso que tienen al país, todo el movimiento que ha tenido podría ser inclusive, por ejemplo, de un febrero a otro febrero, porque cualquier periodo de 12 meses. Si en cualquier periodo de 12 meses has superado los 183 días, pues sí habrías adquirido domicilio en el Perú. Pero como te digo, es en periodo cualquiera de 12 meses, no es por ejercicio, por año calendario, ¿no? No es por año calendario. Y tendrías que entrar a Perfecto. ver Acá cuántos tengo días una tienes. pregunta que se me hizo al chat privado. Dice, ujú, perfecto. ¿Las recomendaciones OCDE son obligatorias para el Perú? ¿Se hubieran podido aplicar en el Perú? No, no son obligatorias. El Perú no es miembro todavía. De hecho, como hemos visto, hay muchos países que forman parte de la OCDE y pese a que son miembros, tampoco es que han seguido sus lineamientos, ¿no? Los lineamientos o guías de la OCDE son lo que se conocen como soft law, son básicamente orientaciones, no son de aplicación obligatoria. En el Perú probablemente hubiera sido difícil traspolar esos criterios porque, como he señalado, a nivel de la OCDE siempre se valora el criterio de centro de intereses vitales, no necesariamente la presencia física, ¿no? Para determinar la residencia fiscal de una persona natural o de un individuo, lo que termina por primar, ¿no? Es el grado de conexión con el país, ya sea en términos de su conexión personal, de trabajo, de patrimonio, de familia, ¿no? Es mucho más amplio el concepto y bastante más subjetivo que la mera presencia física, ¿no? Entonces sí hubiera sido un poco complicado acoger 100% los lineamientos de la OCDE. Ok, acá hay otra pregunta. Soy de nacionalidad española e ingresé al país en marzo de 2020 como turista. Mi cambio de calidad migratoria a residente todavía está en trámite. En 2021, ¿sería ya considerado domiciliado fiscal independientemente del estatus migratorio? Sí, efectivamente, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Para efectos tributarios, la pertinencia o no de la calificación migratoria es totalmente irrelevante. Como digo, como repito, lo único relevante es la presencia física, ¿no? Independientemente si ha estado como turista o cuando ya obtuvo la calidad migratoria de trabajador o si está por obtenerla, ¿no? Para efectos Perfecto. fiscales puede tener una irregularidad en la obtención de su visa, pero para efectos fiscales lo único relevante es la presencia física. Sí. Ok, perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿El criterio recogido por SUNAT se extiende a los establecimientos permanentes en el Perú? Pues el criterio de SUNAT se limita a hablar de la adquisición del domicilio en el caso de las personas naturales, ¿no? Sería interesante ver si en una aclaración o una ampliación pues se puede consultar a SUNAT qué pasa con el personal destacado, ¿no? Podría inferirse que SUNAT pues llegaría a la misma conclusión que llegó para el caso de las personas naturales, pero sería necesario que tenga un pronunciamiento expreso con alcance para las empresas que tienen establecimientos permanentes o personal destacado en nuestro país, ¿no? Perfecto, Ivana, muchas gracias. Bueno, por ahora es todas las preguntas que tengo. Muchas gracias por tu participación. Capaz quisieras agregar algo. Mira, acá tengo, acá tengo otra pregunta. A ver, vamos. Em, a ver, dice al joven Mateo Ayala,
Ya está claro que para ganar la residencia debo estar 183 días en Perú durante un periodo de 12 meses si soy extranjero. ¿Aplica lo mismo para la pérdida? Sí, aplica, Salí de Perú el 1 de septiembre, dice, del 2020. o sea, ¿cuándo ingresó? Pues no, no veo A ver, salí del Perú el 1 de septiembre de 2020 y planeo regresar en abril el 18 de abril. ya. Lo que pasa es que Capaz, Mateo, si deseas, puedes abrir tu micro. claro, va a iniciar Ah, un ya, nuevo no sabía cómputo, que, ¿no? no sabía que lo podía abrir también. Hola, Joana, muchas gracias por la presentación, muy, muy útil. De pronto me quedan unos vacíos en el tema de los 12 meses corridos. Tú dices que para ganarla puede ser de febrero a febrero, haber pasado 183 días en Perú. En mi caso, yo soy colombiano, llevo desde marzo del 2019, ya tengo residencia en Perú. Salí del Perú para pasar esta cuarentena con mi familia el 30 de septiembre, perdón, del 2020, 30 de septiembre. Ya. Entonces ahí hasta el 31 de diciembre son 90 días y entendería que no habría problema, pero no sé si aplica también este tiempo del 2021 porque planeo regresar en abril. Entonces, desde el 30 de septiembre hasta el 18 de abril, claro, son más de 183 días fuera del Perú, pero no sé si eso me afecta mi tema fiscal Claro, es que del tienes que ver los espacios. 2021. En esos casos tendrías que ver de septiembre a septiembre, ¿no? ¿Cuántas ausencias has tenido? Tú saliste, o sea, entraste en el país en el 2019, en marzo del 2019, entendí, y bueno, ya Sí, tenías adquirido tu domicilio para efectos locales en el Perú, ¿no? Pagabas sí, impuestos en Perú. correcto. Ok, y Sí. luego sales en septiembre del 20, entonces tienes que ver qué va a pasar del septiembre del 20 a septiembre del 21. Si en ese lapso de tiempo superas y tienes ausencias mayores a 100, o sea, ya te ausentas un día 184, entonces Sí. sí estarías perdiendo tu domicilio y tendrías que volver a tener la presencia física para ganarlo. Pero en tu caso, no hay un gran cambio en realidad, porque hay otro pronunciamiento de la Administración Tributaria en el caso de los residentes en Colombia, tienen un trato igualitario a los domiciliados en el Perú. Tributan de igual forma, incluso antes de ganar domicilio. Entonces no es muy relevante, lo que te aplicaría la misma tasa, ¿no? O sea, desde el día 1 que reingresas, puedes aplicar la misma tasa de domiciliado. Eso es por la particularidad, porque Perú y Colombia y Ecuador, ¿no? Y los países de la región tienen Sí. firmado un tratado distinto que tiene una regla de no discriminación. Entonces, como atendiendo esta regla de no discriminación, el Perú se ha obligado a que los peruanos domiciliados en Perú tributen igual que los colombianos. Ok. Entonces, aun cuando no tengas el domicilio fiscal, deberías acceder desde que regresas, cuando tienes pensado regresar, En abril 18. en el 18 de abril, ¿no? De este Sí. año. Entonces, si has superado las ausencias, que yo creería que sí, ¿no? Sí. Eh, Ahí. Ajá. ajá, vas a ser no domiciliado, pero vas a tener acceso al tratamiento de un domiciliado. O sea que no te Ya. vas a afectar en cuanto al cuánto a pagar Ujú. ante el fisco peruano, porque vas a aplicar las mismas tasas por este trato igualitario que tiene que dar el Perú a residentes en Colombia, ¿no? Ok, perfecto. El último temita es yo cuando entré en marzo, durante todo el año, hasta marzo del 2020, hasta diciembre del 2019, perdón, se me descontó el 30% de, de tasa, pues, de residente porque era el primer año, ¿no? Entonces, me estás Ajá. diciendo que ya Eso es ahorita, incorrecto, claro, eso fue incorrecto, porque hay un pronunciamiento ya hace varios años, me parece que eso está desde el 2018, o sea, si luego me sí, contactas por correo te podría dar el pronunciamiento en donde la administración señaló que desde el día 1 que ingresa un residente ujú, en Colombia o en Ecuador, ¿no? Igual o en Bolivia, podrán acceder al tratamiento de la tasa reducida del 8 al 30 según su nivel de ingresos. Inclusive tienen deducción de 7 UITs, ¿no? O sea, como cualquier
domiciliado tributan. Por Ya, esta perfecto. cláusula de no discriminación. Entonces tú podrías reclamarle a la administración tributaria que te devuelvan o pedir que te compense esos excesos contra el impuesto a pagar de estos años que vas a pagar ahora que declaramos en marzo, ¿no? Ah, ok. ¿Eso es directamente con el SUNAT Sí, lo hago por tendrías que medio de la empresa? hacerlo, tendrías que gestionarlo ya, porque ya estamos hablando de qué ejercicio, del 19, Sí, el ¿no? 19. Claro, tendrías que ya gestionarlo directamente con la propia administración tributaria, ¿no? Ok. Muchas gracias, Mateo. Me queda claro, gracias. Y con esto, Joana, queremos terminar con una última pregunta del señor Karsten. ¿Qué pasa con las personas jubiladas que ingresaron como turistas y se quedaron más de 183 días en el Perú y tienen ingresos en otro país por alquileres? ¿Qué tan probable es que le hagan problemas en el momento de la salida del país? Y si es así, ¿qué documento tendría que llevar para no tener problemas en el aeropuerto? Bueno, sí, entiendo que ellos han entrado como turistas, ¿no? No creo que hayan tenido otro visado. Eh, Efectivamente entiendo yo que son alquileres de inmuebles ubicados en el extranjero, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, recién serían considerados domiciliados para el año 2021. Entonces, si ellos no logran salir en el 2021, pues sí, legalmente sí tendrían que declarar las rentas por esos alquileres, ¿no? Ahora, las posibilidades de documentar este tema, pues dependerá también en la oportunidad de la salida, ¿no? Si ellos logran salir antes de diciembre del 2021, ¿no? Porque esto normalmente se declararía ya entre marzo del 2022, que declaramos las rentas anuales del 2021, la renta de fuente extranjera se declara en la declaración anual, no se hacen pagos anticipados en el año, con lo cual a ellos les tocaría recién pagar en marzo del 2021. Entonces tendrían, digamos, en marzo del 2022, perdón, entonces tendrían un lapso para salir, ¿no? Y el documento que acredita es básicamente hay que llenar un formulario en donde uno declara que por el tiempo de permanencia no ha obtenido rentas que están sujetas a tributación en el Perú, ¿no? Entonces tendrían que salir antes de que surja la obligación de que formulen esta declaración y pago, ¿no? Perfecto, Joana, muchas gracias. Capaz antes de finalizar, ¿deseas dar unas pequeñas palabras? Bueno, no, básicamente agradecerles a todos por acompañarnos en esta sesión, ¿no? Desear que todos se encuentren gozando de salud, ¿no? En una época como esta, creo que la salud y la familia es lo más importante, así que a cuidarse, ¿no? Muchas Eso es, gracias, y que Joana, terminen la tarde bien. muchas gracias por tu gran aporte. Estoy seguro que ha sido de gran interés para todos los participantes. Muchas gracias también a los inscritos por su participación. Estamos dejando aquí en la pantalla, pueden ver los datos de la señorita Joana Timaná en caso deseen hacer alguna consulta adicional. Y en los próximos días vamos a enviar la grabación de este webinar, así como la presentación que hemos visto el día de hoy. Aprovecho en enseñarles nuestros próximos eventos, los cuales ustedes van a poder ver en nuestra página web. Con mucho gusto los pueden visitar. Un momentito, por favor. Y a ver, un momentito, a veces acá les voy a enseñar lo que son nuestros próximos eventos del mes de febrero y marzo, los cuales pueden ubicarlos en nuestra página web y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.